Buenos días a todos. Este es nuestro trabajo de la quinta evaluación, el cual es un resumen detallado con sus gráficas de lo que es la pandemia del COVID-19, que fue el tema que escogimos para el trabajo. A continuación les muestro un pequeño detalle de cada una de las diapositivas de cómo realizamos nuestro trabajo. Y como pueden ver, este es nuestro grupo, los integrantes somos los mismos 5 que hemos trabajado durante todo el ciclo. Y el tema que nosotros escogimos es la pandemia del COVID-19 y sus incidencias en los efectos psicosociales y socioeconómicos de El Salvador. Como pueden ver, es una pandemia que nos afectó a todos. La descripción del problema, cuál fue el problema que se tuvo. El coronavirus es una emergencia de salud pública con impactos multidimensionales, inmediatos y en el largo plazo que conllevan riesgos y efectos particulares en las niñas y niños, adolescentes y en las familias. Si bien en la niñez no es el grupo de población más afectado, en términos de salud tiene el doble de probabilidades que los adultos de vivir en una pobreza y es extremadamente vulnerable a sus coincidencias sociales y económicas. La UNICEF en el 2017, a su vez, la población con una sustitución de pobreza y de grupos más vulnerables están expuestos a un mayor riesgo frente a shock como los que representa una pandemia y sus impactos pueden tener repercusiones profundas en ellos y ellas, así como en la sociedad y comunidades en general. La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno para disminuir su propagación han alertado la vida de los hogares con niños y niñas adolescentes y han generado cambios en los hábitos y rutinas de las personas. Hay un conjunto de efectos colaterales que impactan especialmente a la niñez y a la adolescencia en dimensiones como educación, nutrición, salud física y mental, ocio y recreación, protección, entre otras. En particular, estos efectos se intensifican en aquellas probabilidades más vulnerables como las familias que viven en situaciones de pobreza. A juicio de especialistas, el país necesita poner especial atención en el regazo generado por la pandemia en estrés en 3 aspectos: epidemiológico, sanitario, recesión económica y la apuesta social intergeneracional. Impacto causado por el COVID-19 en El Salvador y la evolución. La pandemia en el entorno social económico y diferencia de clases entre los salvadoreños. Pues el objetivo general de este trabajo, dar a conocer por medio de investigación de campo de impacto causado por el COVID-19 en el entorno social de los salvadoreños. Nuestros objetivos específicos: conocer cómo realmente funcionó en la práctica las medidas contra la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en El Salvador. Ubicación: ¿en qué parte se tomó la muestra? En el presente investigación nos encontramos en uno de los departamentos donde se tuvo mayor parte de contagio en El Salvador. Es por el departamento de El Salvador, ubicado en la zona central. Su área de
886.15 kilómetros cuadrados y su población de 2.750.600 habitantes, los cuales se dividen en 19 municipios. En ese lugar fue que se tomó la muestra, se hizo la investigación para ver cómo resultaba de qué tanto había afectado la pandemia en el país. En nuestra investigación trabajamos únicamente con las edades entre 20 y 44 años, quedando una población de 678.047 con una muestra de 384. Como podemos ver, aquí están las gráficas, las edades entre 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, masculinos, femeninos y el total de los masculinos de todas las edades fueron 304.198, los femeninos 373.000, un total de 678.047. Muestra de la población, aquí está el tamaño de la muestra 384. Criterios de inclusión. Por los criterios de inclusión que tomaron para el estudio, será necesario que los participantes vivan y trabajen en el departamento de San Salvador. Como otros requisitos, será necesario que las actividades se realicen en tiempo previo y post pandemia, no sea mayor a 6 meses. La participación de las personas será de carácter anónimo, dado un correlativo por cada evaluación, y por su identificación la misma será almacenada para sus análisis sin identificar el participante, y el mismo podrá darse de baja o posponer la participación. El participante gozará de confiabilidad y anonimato de la información presentada. Instrumento. ¿Qué instrumento se utilizó? El estudio se realizó un instrumento para recopilar información. Las preguntas proveerán información sociodemográfica de la participación en el estudio, así como preguntas realizadas: en qué medida de la pandemia del COVID-19, índice de los efectos psicosociales y socioeconómicos en El Salvador. Los cuestionarios fueron elaborados a partir de la herramienta Google Forms. El proceso de recopilación de información se llevó a cabo en el área de San Salvador. Análisis de los datos. Todos los datos y las muestras para realizar están en el programa Excel, el cual se formaron en cuanto a 3 distritos y 19 municipios del departamento de San Salvador. 3 distritos y 9 municipios del departamento de San Salvador, esto con la finalidad de determinar en qué municipio hubo más contagios, más muertes a causa del COVID-19. En los datos se tomaron en cuenta tanto hombres como mujeres de diferentes edades para poder determinar dónde causó más daño el COVID. Entre las edades tenemos el resultado. Podemos ver que la gráfica muestra que la edad entre 25 y 34 años es donde hubo más contagios, con un porcentaje del 29.53%. La que menos salió afectada es la edad entre el 18 y el 24, con 27%, y entre 55 y 64 fue el 10.7%. La frecuencia acumulada podemos verla aquí: 41, 85, 112, 134 y 149. La diferencia, el 27%, 57, 81, 89, con un total del 100%. Los residentes en San Salvador. Aquí podemos ver que la mayor parte, un 73%, es residente en El Salvador, con 109 personas,
y 40 que no residen en San Salvador, pero sí se mantenían en el municipio de San Salvador, se contagiaron en el municipio de San Salvador. Puede estimular ingresos mensuales personales. Aquí se estiman los ingresos personales. Podemos observar que el mayor ingreso es entre 365 y 400 dólares al mes. Son pocas las personas que ganan el mínimo, solo estamos hablando de un 13%, y personas que ganan entre 401 y 500, el 12%, y más de 500 apenas el 1%, con su frecuencia acumulada 20, 130, 48, 49. Frecuencia relativa acumulada, aquí podemos ver cuánto es el porcentaje de cada uno. ¿Cuál es el nivel más alto de estudio que se ha completado o título más alto que se ha recibido? Aquí podemos ver el nivel de estudios que tiene cada una de las personas que se encuestó. Con 9º grado podemos ver que tenemos un 32% de la población encuestada, el bachillerato un 57%, algo de universidad pero sin título apenas con el 1%, y universitario es una cantidad relativamente baja, solo estamos hablando de un 10%, el cual el que está en universidad. ¿Cuáles personas viven en su hogar incluyendo a usted? Aquí podemos ver la media aritmética, la media, la moda, la media geométrica, la media armónica. Aquí se puede observar realmente qué porcentaje es, cuántas personas viven en el lugar incluyendo a usted. La opción que mejor describe su situación de vivienda. Aquí cuántos alquilan, cuántos casa propia, realmente es una media bastante parecida, el 58% alquila, el 42% en casa propia, realmente no es mucha la diferencia. Si usted tiene hijos o nietos, usted tuvo desafíos relacionados con alguno de estos problemas. Aquí podemos ver cuántas personas tuvieron sus desafíos, actividades educativas en línea. Verano, por 33 personas, la salud 29, recursos adecuados 51, no tuvieron ningún desafío. Serán pocas las personas que no tuvieron ningún desafío, pero aquí podemos observar que la frecuencia relativa nos dice que las personas que no tuvieron desafío fueron el 24%, quedando en un término intermedio, ya que la salud, mentalización de mis hijos anduvo por el 19%. Y ahora, pensando en el último año, diría que el nivel de estrés en su vida ha aumentado, disminuido o se ha mantenido casi igual. Aquí podemos observar el nivel de estrés. La mayoría de personas opina que se ha disminuido en el 100%. Ninguno de los encuestados opinó que haya aumentado su nivel de estrés. Con todo lo que está pasando, ¿cómo se siente usted cara al futuro? Aquí podemos ver que muy pesimista, son pocos, y vemos cómo supera por mucho que las personas se sienten muy optimistas. A causa del gobierno he tenido problemas con selección, todos los que respondan. A causa, aquí podemos ver que el problema más grande que se dio durante la pandemia fue la pérdida de empleo, que prácticamente de todo el mundo lo vivimos, que hubo una escasez, un despido,
una inconsciencia hacia la parte laboral. Y ahí estamos con la presentación. Esas son las diapositivas.